Michelle para la bienvenida a nombre de la Fundación Aguirre Azuela y la revista Tiempo de Derechos a esta conferencia magistral. Por favor, Rafa. Muchísimas gracias al señor magistrado doctor Abel Aguilar, a la Red de Realismo Jurídico y Ética por esta extraordinaria oportunidad que tendremos de escuchar a la doctora Amalia Amaya con temas que nos interesan profundamente. Por supuesto no me voy a meter en eso, que va a moderar mucho mejor que lo que yo pudiera hacer, mi querido amigo el doctor Javier Saldaña, pero quiero expresar a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, del Aula Tiempo de Derechos y de las estudiantes y los estudiantes del Diplomado en Derechos Humanos, que tendremos el gusto de escuchar a la doctora, nuestra fascinación por estos temas que colocan en la perspectiva del realismo moderado precisamente lo que más nos interesa, el ejercicio, la tutela de los derechos fundamentales en nuestro país y en nuestros entornos norte y latinoamericano. Así es que, magistrado Aguilar, estamos profundamente agradecidos con usted y con la red, y por supuesto que escucharemos a la doctora Maya con profunda admiración, gran respeto intelectual como el que le tenemos, y además con la convicción de que vamos a aprender muchísimas cosas que son fundamentales para nuestra tarea. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Y bienvenidas, bienvenidos nuestros alumnos y la gente que ha expresado su interés en estar en esta charla. Ha habido una avalancha de solicitudes ahí a la revista Tiempo de Derechos, con lo cual nos congratulamos y felicitamos a nuestra ponente. Gracias. Gracias, Rafa. Pues igualmente damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, muy agradecidos con la doctora Amalia Amaya por esta generosidad en participar con esta conferencia magistral sobre ética de la virtud, y esta bienvenida pues se las damos a nombre de la Red de Ética y Realismo Jurídico Clásico. En esta red pues nos hemos identificado el grupo de abogados de todos los ámbitos del quehacer profesional en varias disciplinas, entre ellas la ética clásica, la ética aristotélica, el realismo jurídico clásico también, el justnaturalismo contemporáneo, los derechos humanos, la bioética y el bioderecho. Y en este tenor, pues sí, nos complace, ¿verdad?, el estar reunidos en torno a esta conferencia magistral de la doctora Amalia Amaya. Y para estos efectos, bueno, pues tenemos un extraordinario moderador del evento, que es el doctor Javier Saldaña, de enorme prestigio académico. Y pues dejamos en uso de la palabra al doctor Javier Saldaña para la moderación del evento. Hola, se escucha, ¿verdad? Muy bien. Pues buenos días a todos ustedes aquí en México. Buenas tardes allá en Inglaterra a la doctora Amaya. Voy a permitirme leer solamente algunas cosas del amplísimo currículum de la profesora Amalia Amaya en aras de que el tiempo lo aprovechemos más escuchándola. Entonces, dicho esto, voy a destacar solo algunos aspectos de su amplísimo currículum de una de las investigadoras de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, con mayor prestigio en el mundo académico, en el mundo internacional. Bueno, como ustedes perfectamente saben, pues la conferencia se llama Ética de la Virtud y Argumentación Jurídica, Teoría Post-Aristotélica, que la va a ofrecer la profesora Amalia Amaya. La profesora Amaya obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad de Alicante y también obtuvo una licenciatura en Lingüística por la Universidad de Barcelona. Es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Harvard y por el Instituto Universitario Europeo. Es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el nivel más alto en los programas de estímulos, que es el PRI-DD, y también tiene el nivel más alto en el Sistema Nacional de Investigadores, como es el nivel 3.
También ella es investigadora de la British Academic Global Professor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Edimburgo. Ha sido investigadora y profesora invitada a las universidades de Texas, en Austin, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Queen Mary en Londres. Su investigación se ha desarrollado en el ámbito de la filosofía del derecho. En concreto, su trabajo ha girado en torno a 3 principales líneas de investigación que son la coherencia en la argumentación jurídica, la argumentación jurídica acerca de los hechos en el derecho y el papel de la virtud en el razonamiento jurídico y en la ética judicial. Dentro de su vasta obra, solo destacaré algunos trabajos que tienen referencia con nuestra conferencia el día de hoy. Ella ha escrito un trabajo que se titula The Faces of Virtue in Law. También otro que se llama Virtue, Emotion, and Imagination in Law and Legal Reasoning. Autora también de un gran número de capítulos de libros, en monografías especializadas y en artículos en revistas tanto nacionales como internacionales, tales como Jurisprudence, Ratio Juris, Discusiones, Legal Theory, The Noia Doxa International Commentary in Evidence, Artificial Intelligence and Law, Isonomía, The Journal of Law and Literature, The State Law Review, Problema, Episteme, etc. Actualmente está trabajando en un manuscrito del libro Virtue, Legal Reasoning and Legal Ethics y ha iniciado un nuevo proyecto de investigación sobre el ideal político de la fraternidad, tema interesantísimo, por supuesto, ¿no? Su trabajo como investigadora se ha hecho acreedor a distintos premios y distinciones, entre los que se encuentran The Europe Howard to Best of PhD Dissertation in Legal Theory, otorgado por la Academia Europea de Teoría del Derecho en Bruselas, y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes investigadores, nada menos y nada más. Amalia Maya ha impartido conferencias en diversas universidades, centros de investigación de Argentina, Brasil, Portugal, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Australia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente en muchas de las instituciones de la República Mexicana. Sus actividades docentes tienen también una fuerte dimensión internacional e incluyen seminarios de posgrado en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Washington, la Universidad de Harvard, en Edimburgo, en Queen Mary, Londres, en la Academia Europea de Teoría del Derecho y en las facultades universitarias de St. Louis en Bruselas y la Universidad Nacional del Sur, en su sede de Bahía Blanca, Argentina. Además de enseñar regularmente cursos a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM. Para este grupo de trabajo, Ética y Realismo Jurídico, profesora Amaya, es un honor, una distinción que usted diserte esta mañana para nosotros sobre un tema que, como lo decía el profesor Estrada Mitchell y el magistrado Abel, es de vital importancia para, creo que en general para todos los juristas en este momento. Bienvenida, doctora Amaya, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Saldaña, por esta amable invitación. Es un privilegio tenerlo moderando esta sesión. He aprendido mucho del doctor Saldaña sobre virtudes judiciales. Algunas de estas tesis aparecerán a lo largo de esta plática. Y bueno, quiero también agradecerle enormemente a la Red Mexicana de Ética y Realismo Jurídico, así como a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui y a la revista A Tiempo de Derechos por la oportunidad de discutir mi trabajo con ustedes y compartirles mi visión acerca del papel que habrían de jugar las virtudes en la ética judicial, y especialmente al magistrado Abel Aguilar.
por esta tan amable invitación a contribuir a estas series de conferencias que organiza la red, la Fundación y la revista. Muchas gracias por esta oportunidad de poder entablar un diálogo con muchos de ustedes que son profesionales del derecho. Me parece que los teóricos del derecho, que es básicamente lo que yo hago, teoría del derecho, tenemos mucho que aprender de los profesionales del derecho y es siempre realmente, a mí me ha resultado siempre muy útil y muy interesante poder contrastar los puntos de vista de lo que hacemos dentro de la universidad a aquellos que están con las manos en la masa, ¿no? Siempre da un criterio de relevancia muy valioso para poder orientar la investigación. Lo que yo quisiera discutir con ustedes hoy es la propuesta de abordar problemas de ética en el contexto de las profesiones jurídicas desde una óptica de virtudes. Y esto, el desarrollar una teoría basada en virtudes de la ética jurídica, tiene implicaciones importantes para la manera en la que argumentamos en el derecho. Tiene implicaciones importantes para también la teoría de la argumentación jurídica. Entonces, lo que yo quisiera en esta plática es explorar la posibilidad de desarrollar una teoría de la ética profesional jurídica en base a virtudes y ver qué implicaciones tiene para una teoría de la argumentación jurídica. Voy a dividir la charla en tres partes. En la primera parte quisiera un poco darnos nociones básicas de qué es la ética de la virtud y cómo ésta se podría aplicar al ámbito de las profesiones jurídicas. En la segunda parte quisiera centrarme más en articular una propuesta acerca de cuáles habrían de ser las virtudes de los profesionales jurídicos. ¿Qué tipo de virtudes serían aquellas características de profesionales jurídicos ejemplares? Pues, ¿no? Y por último, en la tercera parte, lo que voy a tratar es de tratar de señalar algunas de las implicaciones que darle a la virtud un papel importante en una teoría de la ética profesional tendría para una teoría de la argumentación jurídica. Estos son los tres objetivos fundamentales que quisiera cubrir en esta plática. Entonces empezaré tratando de explicar un poco en qué consiste la ética de la virtud y cómo ésta podría aplicarse a las profesiones jurídicas. La ética de la virtud es una aproximación a la ética que sitúa la idea de virtud en el centro de la teoría moral. A diferencia de la que son las dos grandes vertientes en ética, que es por un lado el deontologismo, kantianismo y por el otro lado el consecuencialismo, la ética de la virtud sitúa en el centro de la teoría la noción de virtud. Los kantianos o aquellos que se adhieren a concepciones deontológicas consideran que la noción más importante cuando uno tiene que construir una ética normativa y en concreto una ética profesional también, una ética jurídica, por ejemplo, es la idea de norma que impone y especialmente de normas que imponen deberes, ¿sí? La idea de norma y deber se encuentra desde esta perspectiva en el centro de la empresa moral, de manera que comportarse de manera correcta viene a ser comportarse en cumplimiento de las normas que imponen deberes, o sea, comportarse de conformidad con las normas morales, llevar a cabo aquellos deberes morales que uno tiene simplemente como sujeto moral o como profesional del derecho, si estamos hablando de ética jurídica profesional, ¿sí? Frente a esta concepción, que en realidad es una concepción bastante arraigada de que uno se comporta bien cuando cumple su deber, ¿sí? Hay otra visión de la ética que generalmente se ha visto como en conflicto o contrapuesta, que son las éticas de corte consecuencialista. Las éticas de corte consecuencialista lo que vienen a sostener es que comportarse bien moralmente, llevar a cabo acciones que están moralmente justificadas,
depende de actuar de manera que maximice las mejores consecuencias para el mayor número. Esto obviamente estoy simplificando mucho, simplemente dando la idea general. Hay distintas versiones de ética que se consideran herederas de la concepción kantiana de la ética, distintas versiones deontológicas y distintas versiones consecuencialistas, que van a diferir no solamente en detalle, pero la idea general que aúna o que incluye, que aglomera todas las teorías kantianas es esta idea de deber, de norma, de cumplimiento conforme a las normas morales, mientras que las éticas consecuencialistas lo que tratan es de determinar entre el conjunto de acciones posibles cuáles serían aquellas que maximizarían las mejores consecuencias para el mayor número. Y estas son las acciones que se consideran moralmente justificadas. Esta visión del campo de la ética, entre estos dos grandes grupos de teorías, es una visión que vino de la mano desde el siglo XVIII, por un lado de los kantianos, de Kant, y por el otro lado de los utilitaristas, que son realmente el consecuencialismo contemporáneo, es el heredero de las aproximaciones a la ética de los utilitaristas clásicos, ¿sí? Y en realidad configura la manera en la que, en un sentido importante, nosotros concebimos el mundo de la moral. Si uno le pregunta a cualquiera por la calle o si uno se pregunta a uno mismo qué sería portarse de manera correcta, enseguida entran en juego consideraciones de tipo de cumplimiento de deberes y consideraciones en términos de consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias está teniendo la acción que estoy realizando? ¿Son consecuencias positivas, consecuencias negativas desde un punto de vista moral? Sin embargo, esta manera que tenemos incorporada en la vida moderna, en realidad, de entender la ética, es relativamente moderna. Como digo, es apenas 200 años que esta es la manera de entender la ética. Esta manera de entender la ética ha sido ajena a toda la tradición moral, no solamente en Occidente, sino también en Oriente, y esto es interesante. Tanto en Occidente como en Oriente, el mundo de la moral y las teorías éticas que se han ido avanzando hasta la Ilustración eran teorías que situaban a la idea de virtud, de carácter moral, en el centro de la teoría. Comportarse desde este punto de vista de una manera correcta, o en qué consiste comportarse de una manera correcta, es una pregunta que se respondía siempre en relación a la idea de virtud, a la idea de persona virtuosa. El que se comporta, cómo se debe uno comportar, cómo lo haría una persona virtuosa, ¿sí? Así hubiera sido realmente extraño a los oídos no solo de Aristóteles, pero también de Confucio, pensar que cuando uno tiene que tratar de determinar cómo debe comportarse, tuviera que estar calculando consecuencias o checando cuáles son las normas aplicables. Esto realmente es una concepción ajena a la que ha sido la tradición moral, como digo, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Cómo comportarse? La respuesta a cómo comportarse la vamos a encontrar en cómo lo haría una persona virtuosa. Uno se debe comportar de manera honesta, de manera generosa, de manera magnánime, ¿sí? De manera que, de algún modo, el panorama de la teoría moral contemporánea ha sido extraño en cuanto que restrictivo, en cuanto que ha excluido la que ha sido la tradición fundamental de pensamiento moral. Recientemente, bueno, ya no tan recientemente, de manera más concreta, en el año 1958, Elizabeth Anscombe, y les pongo aquí en el chat el nombre para que tenga interés. Elizabeth Anscombe publicó un artículo sobre la filosofía moral moderna, donde se lamentaba el estado en el que se encontraba la discusión moral, donde constantemente había un antagonismo entre consecuencialistas por un lado y kantianos por otro, de objeciones en una y en otra dirección,
que había conducido a un empobrecimiento de la reflexión moral, ella decía, ¿no? Y sugería un retorno a la idea de virtud como una salida a esta reflexión moral fosilizada en la que había quedado el panorama de la ética contemporánea en 1958. Desde ese momento tuvo eco este trabajo y poco a poco fue ganando fuerza la idea de que era importante recuperar un legado que había quedado excluido de la tradición por el dominio que habían tenido las teorías consecuencialistas y las teorías deontológicas después de la Ilustración, ¿sí? en la Ilustración. Ganó fuerza esta idea de que había un elemento importante que estábamos realmente eliminando de la tradición, y que al hacerlo se estaba empobreciendo la reflexión moral de una manera importante. Entonces, en los años 80 se empezó. Las cosas en filosofía no son de la noche a la mañana, y en derecho menos, por buenas razones también. Digo, en derecho, pues la estabilidad social depende de que funcionen las instituciones jurídicas, de qué tipos de decisiones se toman, y tampoco puede estar uno a la última moda, ¿no? Hay que ir poquito a poco incorporando nuevas maneras de pensar y mejorando las formas de razonamiento que tenemos. Entonces, nada es rápido. Tomó algunas décadas, más aún en derecho, el poder incorporar y desarrollar estas ideas de Lisa de Anscombe de recuperar la ética de la virtud. Sin embargo, actualmente la ética de la virtud se ha posicionado como una teoría alternativa o complementaria en algunas visiones a las teorías consecuencialistas y a las teorías deontológicas, y tiene un lugar preeminente en la filosofía moral contemporánea. De la filosofía moral, increíblemente activo como ámbito de investigaciones. Constantemente hay trabajos sobre la teoría de la virtud, sobre análisis de virtudes en particular, etc. Este gran cuerpo de literatura, este activo programa de investigación, ha pasado, como digo, al ámbito del derecho y también de manera más reciente al ámbito de la política, así como a algunas otras ramas de la filosofía. Como por ejemplo la teoría del conocimiento, ¿sí? Cómo formamos creencias justificadas, como lo haría una persona virtuosa. De manera que es una recuperación global, no solamente en el ámbito del derecho, sino que corresponde a una corriente que yo diría que responde también a ciertas necesidades de nuestros tiempos. De darnos cuenta de que parece necesario girar la mirada hacia el sujeto, no solamente hacia la acción, si es correcta o incorrecta, sino hacia los sujetos, y ver cuáles son esas características de los sujetos que hacen que las acciones sean correctas o incorrectas. ¿Qué tipo de sujetos podemos confiar que van a tomar decisiones moralmente justificadas? En el ámbito del derecho, la ética de la virtud ha tenido una amplia, no rápida, como digo, pero una amplia aceptación en distintas ramas del derecho. Lo que ha venido a llamarse la jurisprudencia de la virtud se ha aplicado a distintas ramas del derecho, tales como mucho en derecho penal, pero también en derecho privado, también en derecho medioambiental. Además, distintos problemas acerca de la naturaleza del derecho, los fines del derecho, se han abordado desde una óptica de las virtudes, y también los problemas de ética profesional. ¿Sí? De manera que ahora no es posible, en realidad, hablar de que la ética profesional en general y en concreto la ética jurídica es una división entre dos campos, sino que los trabajos más recientes de ética profesional incorporan este tercer modelo acerca de cómo pensar la ética profesional, y en concreto la ética de las profesiones jurídicas, que es la ética de la virtud. Bueno, con esta idea general acerca de cómo se ubica, cuál ha sido el recorrido histórico de la ética de la virtud y cómo se ubican los modelos
de ética profesional basada en virtudes en una concepción más amplia del derecho, como conectado de manera importante con la idea de virtud, y que tiene un impacto en distintas ramas del derecho, no solamente a nivel de ética profesional, sino también de distintos otros problemas dentro de teoría del derecho, como cuáles son los fines del derecho, cuáles habrían de ser los fines del derecho y de distintas ramas del derecho. Vamos a pasar ahora a examinar cómo se aplica en concreto al ámbito de la ética profesional. Cómo esta idea de recuperar la noción de virtud como una noción moral importante se podría aplicar al ámbito de la ética profesional. Bien. Pero antes de continuar, porque si no van quedando como preguntas o dudas, si alguien tiene alguna duda de clarificación, quizá los comentarios, sugerencias o críticas los podemos dejar para el momento de debate, pero si alguien tiene alguna duda de clarificación que no le ha quedado claro, algo, por favor que lo escriba en el chat o que levante la mano virtual para que podamos todos estar en la misma página según va avanzando la charla. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o algo que quiera preguntar? Yo creo que ha sido clara, Maya. Hasta esta parte vamos bien. Si hubiera Sí, alguna vamos pregunta, bien. si hubiera alguna pregunta, les diría a mis compañeros que lo comenten en el chat. Yo la tomo y o lo hacemos verbalmente después, o yo te la formulo en cada sección que vayas haciendo la pausa, ¿vale? Muy bien, estupendo. Bueno, entonces vamos a ver cómo aterrizamos esta idea de virtud a el ámbito de las profesiones jurídicas. Y este aterrizaje lo quisiera hacer en 3 pasos. Primero, hablar un poco de cuál es la idea de virtud. Necesitamos un poquito más de claridad respecto de qué es la virtud, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué es la virtud profesional? Si eso no es diferente de una virtud general. Y por último, ¿cuáles serían las virtudes jurídicas, las virtudes de las profesiones jurídicas? De manera más específica, ¿sí? Bueno, entonces iniciamos un poco sobre cuál es la idea de virtud. La idea de virtud, y aquí yo sobre todo voy a seguir la teoría de la virtud aristotélica, aunque no es la única teoría posible, ni mucho menos. Y me refiero, no es la única teoría posible en general, ni la única que se ha aplicado al ámbito del derecho. Hay otras concepciones de la virtud que se han aplicado también al ámbito del derecho. Algunas versiones de la teoría de la virtud que no son aristotélicas, como las teorías de la virtud platónicas, por ejemplo, que también se han aplicado al ámbito del derecho, concepciones estoicas de virtud, concepciones sentimentalistas de virtud que se han aplicado al ámbito del derecho de la mano sobre todo de Michael Sloat. Y para Platón, Julia Annas es maravillosa, entonces si alguien tiene interés es divino su trabajo sobre ética de la virtud en general y sobre derecho en particular. Y también teorías de Confucio, ¿sí? También se han examinado cuál sería el impacto de concepciones de la virtud orientales en el ámbito del derecho. Sin embargo, la teoría fundamental, en cuanto a que es la dominante, e incluso aquellas otras teorías como estas que he mencionado, cuando tratan de aplicarse al ámbito del derecho, siempre lo hacen en diálogo con lo que es el modelo fundamental, que es el modelo aristotélico, y es el modelo que yo voy a seguir aquí, ¿sí? Perdón por la tos, pero creerán o no, pero es la segunda vez que el COVID está en mi casa. Y esta vez me tocó a mí, entonces ya voy de salida, pero todavía tengo tos. Por fortuna no necesito llevar aquí las mascarillas. Si estuviéramos en México sería otra la situación, en una sala, pero bueno, por ahí todavía ando tosiendo. Entonces, ¿cómo podemos entender la idea de virtud desde el paradigma aristotélico? La virtud, desde el punto de vista aristotélico, es un rasgo de carácter. Hay otras concepciones también de virtud. Uno puede hablar de la virtud, que la virtud de un cuchillo, por ejemplo, en sentido funcional, es la de cortar, la virtud de un ojo es la de ver, pero como una facultad confiable, ¿sí?
Sin embargo, la concepción en la que yo me voy a centrar es la idea de virtud como rasgo de carácter. Rasgos tales como la apertura de mente, como el ser tolerante, como el ser honesto o el ser generoso o valiente, ¿sí? En este sentido de virtud. Como tales, Aristóteles define las virtudes como rasgos de carácter, usando que son un rasgo de carácter específico en cuanto que son medios entre dos vicios. Esta es la llamada doctrina del justo medio aristotélica, que es una teoría acerca de la virtud que a mí me parece maravillosa en su potencia como idea y en su simplicidad. Son estas ideas importantes y sencillas, ¿sí? La idea es básicamente que las virtudes son un punto medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. De manera que, por ejemplo, la virtud de la valentía sería el punto medio entre, por un lado, la temeridad y por el otro, la cobardía. Uno puede no ser valiente, uno puede no tener la virtud de la valentía porque le falte valentía y sea un cobarde, o porque le sobre y sea temerario, ¿sí? Entonces, la virtud tiene esta dimensión espacial, donde realmente se encuentra entre estos dos extremos de defecto y de exceso. Como tales, para Aristóteles, estos rasgos de carácter que de manera confiable logran encontrarse en el punto medio son constitutivos de la vida buena, que él llama eudemonía, y que se traduce como felicidad tantas veces, pero es algo mucho más demandante que la felicidad y más atractivo también, de alguna manera. La vida buena o eudaimonía para Aristóteles está compuesta, las virtudes, no solamente es que son deseables porque de manera instrumental nos llevan a generar buenos estados de cosas, ¿sí? Sino porque son constitutivos, son componentes que constituyen la vida buena. Y en este sentido, dice Aristóteles, y esto es algo interesante, la actividad del virtuoso es placentera. El poderse conducir y alcanzar la eudemonía, entendida como este telos, como este último objetivo de realización del ser humano, ¿sí? Genera placer. Entonces, la actividad del virtuoso es una actividad placentera. No estamos hablando del placer hedonista, el placer como se ha entendido desde el siglo XVIII hasta nuestros días, sino en un sentido de realización de las propias capacidades humanas, ¿sí? Son rasgos de carácter adquiridos, son rasgos de carácter esenciales, componentes de la vida buena, pero adquiridos. Y esto es importante. Aristóteles diferencia entre estas virtudes morales de las virtudes naturales. Uno tiene disposiciones, hay gente que tiene una disposición a ser más valiente que otra. Esto todo, yo creo que todos lo hemos experimentado, y aquellos de ustedes que tienen hijos es clarísimo, ¿no? Los niños vienen ya con su chip, que tienen ciertos rasgos de carácter que uno se pregunta de dónde salieron, a veces los ven el papá, la mamá y a veces en nadie, ¿no? Tienen ciertos rasgos de carácter de manera natural, y los adultos los tenemos también. Pero para Aristóteles, las virtudes morales se diferencian de manera fundamental de las naturales, porque son producto de la educación moral. Son rasgos adquiridos, no innatos. Lo importante de esta distinción esencial, me parece, es que hace que las virtudes, como rasgos de carácter adquiridos, son rasgos de los que somos responsables. Nosotros somos responsables bien de haber adquirido ciertos rasgos de carácter o de haber fallado en adquirirlos. Sin embargo, con las virtudes naturales no podemos atribuirnos responsabilidad por la genética que llevemos, ¿sí? Lo que le da esta dimensión moral es justamente el hecho de que son rasgos de carácter adquiridos. Para Aristóteles, de manera interesante, un niño no puede ser virtuoso, ¿sí? No ha tenido tiempo aún de conformar su carácter conforme a una educación moral que le lleve a cultivar estos rasgos que son virtudes en un sentido moral. Entonces,
Estos rasgos de carácter adquiridos, de aquello por los cuales somos responsables, son complejos. Son rasgos de carácter que incluyen, y esto me parece que es especialmente importante para el derecho, incluyen no solamente un componente de acción, de actuar de cierta manera. Aquel que tiene esta virtud moral, a diferencia de la virtud natural, no es una mera tendencia, sino que es una tendencia educada, ¿sí?, a comportarse de cierta manera, pero también a sentir de cierta manera, ¿sí? Aquellos que tienen virtudes tienen una disposición a actuar y una disposición a sentir. No decimos que es generoso aquel que cada vez que hace una donación le duele el alma. Va en el camino de la generosidad, mejor que la haga que no la haga, ¿sí? Va un paso delante de aquel que no la hace, pero no llega a tener todavía, a poseer la virtud de la generosidad. La virtud de la generosidad implica tener una consonancia entre cómo uno actúa y cómo uno siente. Y es justo por esto que la virtud, el ejercicio de la virtud es placentero, porque viene de esta unidad psicológica que surge de tener alineados nuestros sentimientos, nuestras emociones con nuestras acciones. El continente, como le llama Aristóteles, aquel que es continente, que no es virtuoso, a lo mejor logra actuar como lo haría un virtuoso, pero no logra tener los patrones de afectividad característicos de un virtuoso. Y está en esta lucha interna, ¿sí? Que le evita sentir el placer que se siente al actuar de manera virtuosa cuando uno actúa en consonancia con tanto la afectividad como las disposiciones a actuar, ¿sí? Entonces, la virtud, he dicho que es el justo medio, es un rasgo de carácter que consiste en el justo medio, que contribuye a la vida buena, que es adquirido y que tiene una dimensión emocional importante, ¿sí? Y quiero señalar un par de características más antes de ver en qué consistirían las virtudes profesionales. La primera es que es un combinado, y esto es interesante de cara a la plausibilidad psicológica que pueda tener una teoría de la virtud, es que combina elementos, he dicho, cognitivos por un lado y emotivos por el otro, pero de manera interesante combina elementos perceptuales o intuitivos por un lado y deliberativos o reflexivos por el otro. Cuando uno tiene una virtud, aquellos que son virtuosos tienen una capacidad de percibir rasgos de las situaciones, razones relevantes, aspectos, dimensiones morales de un problema que aquel que no es virtuoso no tiene la capacidad de percibir, ¿sí? Además, tiene capacidad también de reflexionar, de deliberar, tiene capacidad, por ejemplo, de enfrentarse a situaciones problemáticas que para aquel que no tiene virtud serían muy difíciles de resolver, ¿sí? Entonces, la persona que tiene virtudes tiene tanto una habilidad perceptual, por ejemplo, el que tiene la virtud de la valentía tiene la capacidad de darse cuenta de cuáles son las situaciones en las que uno tiene que ejercer la valentía y cuáles no, ¿sí? ¿Cuál es el momento oportuno? Esto, el que no tiene la virtud de la valentía no tiene la capacidad de detectarlo, ¿sí? O el que tiene la virtud de la justicia sabe ver instancias de injusticia que a lo mejor pasan desapercibidas a aquel que no tiene este sentido de la justicia, ¿vale? Y además tiene la capacidad de razonar acerca de cuál sería la respuesta adecuada una vez que he percibido que esta es una situación de injusticia que hay que remediar, ¿sí? En este sentido, el virtuoso, de manera interesante, combina a la perfección lo que son los dos sistemas que se sabe que ahora tenemos de razonamiento, que es el sistema, por un lado, el sistema 1 y el sistema 2 de razonamiento. Los humanos se sabe en psicología cognitiva que nuestro aparato cognitivo consiste en dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, un sistema 1 intuitivo, emotivo y un sistema 2 deliberativo, reflexivo, y la buena cognición en realidad viene de un trabajo de colaboración entre el sistema 1 y el sistema 2
que es lo que logra la persona que tiene las virtudes de carácter. ¿De acuerdo? Esto será importante en un momento para ver cómo razona una persona virtuosa, pero no quería dejar de señalarlo aquí. Y por último, quiero destacar que las virtudes son rasgos de carácter individuales, ¿sí? En Aristóteles. Pero también hay una dimensión colectiva social hacia la virtud que se ha destacado, se ha estudiado de manera muy reciente, pero que también hay que tener en cuenta, sobre todo en contextos como los jurídicos, donde las decisiones se toman muchas veces en contextos de grupo, ¿no? Por un jurado, por un tribunal colegiado, por una comisión parlamentaria o por un comité dentro de un órgano regulador. En ese sentido es importante entender que la virtud también tiene una dimensión colectiva o social. Entonces, recapitulando, la virtud como este rasgo de carácter que es el justo medio componente de la vida buena, que aúna acción con emoción, intuición con reflexión, que es adquirido y que tiene también una importante dimensión colectiva. ¿Cómo aterrizamos esta idea de virtud, que es una idea general de virtud, al ámbito de las profesiones jurídicas? Bueno, en el ámbito de las virtudes profesionales en general, antes de pasar en concreto al ámbito de las profesiones jurídicas. En el ámbito de la virtud profesional nos habríamos de preguntar estas virtudes generales morales, ¿cómo aplican al ámbito de las profesiones? ¿En qué consiste una virtud profesional? ¿Es diferente o no de una virtud general, moral? Hay distintas versiones acerca de esto. Algunos tratan de definir las virtudes y en general los requerimientos morales de las profesiones de manera independiente de los requerimientos morales generales. De manera que, ¿qué es lo que está justificado hacer cuando uno es un abogado o cuando uno es un político? Es distinto de qué es lo que uno puede hacer de manera justificada en un contexto fuera del rol de político o el rol, por ejemplo, de abogado o de juez. Me parece que esta visión de la ética discontinua, donde tendríamos distintas morales que gobiernan nuestra actuación en distintos roles, separados de la moral en general, es altamente insatisfactoria y además lleva a una visión esquizofrénica de la personalidad, donde uno tendría que estar constantemente negociando múltiples identidades. ¿Qué es lo que como papá puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer como abogado, pero luego no me está permitido en un contexto, por ejemplo, como de amigo? Esto nos lleva a una tensión en la personalidad que es incompatible con la misma idea de virtud, como un rasgo de carácter, y el carácter de la persona parece que está unificado, ¿sí? Justamente el virtuoso tiene esta unidad psicológica, donde podemos confiar que no es que sea un abogado despiadado y luego un papá amoroso, sino que podemos confiar que podemos describir a esa persona como teniendo ciertos rasgos de carácter que se despliegan en todos los ámbitos en los que actúa y en los distintos roles sociales que ocupa. Desde este punto de vista, hay una continuidad mayor entre la ética profesional y la ética general. Una manera en la que esto se puede entender es diferenciando, como hace Christine Swanton, entre virtudes morales generales prototípicas y virtudes morales profesionales. Ahí he puesto el nombre de ella. De manera que las virtudes morales serían unas en general, solamente unas, pero se especificarían de manera diferente en distintos contextos profesionales. De manera que qué requiere la honestidad en general no es lo mismo que qué requiere la honestidad cuando uno está tomando una decisión en el ámbito de la política, que cuando uno está tomando una decisión en el ámbito de un laboratorio en ciencias o cuando uno está tomando una decisión como juez. Va a haber peculiaridades
distintas especificaciones de la virtud general de la honestidad. Lo que no puede ocurrir nunca es que mentir sea un acto moralmente justificado, ¿sí? Esto es lo que queda excluido, pero tiene que haber cierta sensibilidad a los distintos contextos en los que se despliegan las virtudes. Si he dicho que entonces en un contexto profesional va a haber ciertas virtudes que van a ser particularmente importantes y dentro del conjunto de las virtudes morales, son siempre las virtudes profesionales un subconjunto de las virtudes morales, algunas van a ser particularmente importantes en ciertas profesiones y no en otras, y se van a especificar de una manera particular en unas profesiones a diferencia de cómo se especifican en otras. Por ejemplo, la virtud de la valentía es una virtud importante de las profesiones, por ejemplo, en un soldado, ¿sí? También sí, mucho más de lo que quizás sean en un contexto como, por ejemplo, el de, no lo sé, en un contexto de un abogado, ¿de acuerdo? Aunque bueno, después uno se encuentra con situaciones también, ¿verdad? Pero en principio no pensaría que la virtud de la valentía es una virtud especialmente importante en el contexto castrense, ¿sí? Ahora, cómo esta virtud además se va a especificar va a ser distinto en unos contextos que en otros. Lo que requiere la valentía en un contexto de un soldado no es lo mismo que lo que requiere la valentía, por ejemplo, en el contexto de una enfermera que está en un hospital atendiendo a gente con enfermedades terminales, por ejemplo, donde tienen que enfrentar unos retos que no son los retos que enfrentan los soldados, pero que requieren también una dosis importante de valentía. Entonces, cada profesión jurídica, cada profesión en general va a requerir un conjunto particular de rasgos, donde son más importantes ciertos rasgos que otros, y se van a definir de una manera específica. ¿Cómo identificamos cuál es este subconjunto de rasgos que son relevantes en una determinada profesión? Si las virtudes en general son aquellos rasgos de carácter que son componentes del bien, de una vida buena, en general, de la eudaemonía, las virtudes profesionales van a ser aquellos rasgos de carácter que son necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente los fines específicos de la profesión, que son partes que contribuyen de una manera importante al bien común. Por ejemplo, los fines de la medicina, procurar la salud, o los fines de las profesiones jurídicas, realizar la justicia conforme a derecho. ¿Sí? Aquellos rasgos generales de carácter que son particularmente importantes para llevar a cabo los fines de la profesión son aquellos rasgos que van a ser virtudes profesionales, las virtudes propias de esa profesión. ¿Sí? Cuando nos encontramos una profesión cuyos fines no parecen ser encajables en una concepción general del bien, esto no debería llevarnos a postular un conjunto de virtudes o una moral independiente de la moral general, como haría esta visión discontinua de la moralidad, sino que llevaría a cuestionar la propia legitimidad del rol o la propia legitimidad de la manera en la que entendemos el rol. Si hay una concepción de abogado tal que para poder hacer bien los fines de la abogacía uno debe mentir de manera sistemática, lo que estamos es teniendo una concepción cuestionable de cuáles son los roles de la abogacía, ¿sí? O si tenemos un rol profesional como el de torturador, con virtudes como la crueldad, esto no nos debe llevar a postular una moral independiente para los torturadores, sino cuestionar que haya algún sentido posible en el cual esta función o este rol social se pueda insertar en una concepción general del bien. Entonces, las virtudes profesionales son un subconjunto de las virtudes generales que son particularmente necesarias para alcanzar los fines de la profesión y que se definen de una manera característica. ¿Cuáles serían estas virtudes profesionales en el ámbito de las profesiones jurídicas? En el ámbito de las profesiones jurídicas las profesiones jurídicas son complejas, ¿sí? Y involucran enfrentar retos morales múltiples y complicados, ¿no? Entonces, no debe sorprender que el conjunto de virtudes necesarias para conducirse de manera correcta en el ámbito profesional
de abogados, jueces, secretarios judiciales, legisladores, sea compleja y diversa. Un primer conjunto de virtudes son las virtudes morales. Virtudes morales, tales como la honestidad, la humildad, sobre la que yo he trabajado particularmente. Hay pocos estudios de virtudes en concreto y esto es algo muy necesario realizarlo. Yo nada más me he ocupado de la virtud de la humildad y hay pocas. Realmente sería necesario como analizar en mayor detalle. Entonces tendré simplemente como que listar cuáles serían estas virtudes morales fundamentales, como la honestidad, la humildad, la imparcialidad, la valentía. Algunas de ellas caracterizadas en detalle por el profesor Saldaña, que aquí nos acompaña. Entonces, por supuesto, las virtudes morales son esenciales para caracterizar cómo habría de ser un juez, un abogado, un procurador de justicia virtuoso. Además de estas virtudes morales, también es necesario tener un conjunto de virtudes epistémicas o intelectuales. Estas son virtudes tales como la humildad intelectual, el pensar que uno puede estar equivocado, tener una conciencia de la propia falibilidad. Virtudes tales como la apertura de mente, el estar abierto a argumentos de las distintas partes si uno es juez, o estar abierto a los argumentos de los colegas, por ejemplo, dentro de una Procuraduría de Justicia, que ven el caso de una manera diferente. La autonomía intelectual, tener la capacidad de formarse los propios puntos de vista y no simplemente seguir la opinión mayoritaria, por ejemplo, dentro de un órgano colegiado. La perseverancia para llevar una línea de investigación hasta el final, ¿sí? Y si uno quiere, como juez, por ejemplo, piensa que es necesario ensayar una teoría del caso distinta, o como procurador o como abogado, una teoría del caso diferente, tener la energía, la vitalidad intelectual requerida para llegar hasta el final y no abandonar a mitad de camino cuando surgen dificultades o no es la manera más obvia de poder resolver o enfrentar un caso. La imparcialidad, por supuesto, es una virtud intelectual central. O la valentía, que tiene una dimensión moral, pero también tiene una dimensión intelectual, de atreverse a cuestionar los propios puntos de vista, incluso cuando son puntos de vista que uno tiene asentados, puntos de vista que son constitutivos incluso de la propia identidad, creencias que uno no pensaría que puede llegar a cuestionar y hay que ser valiente y atreverse a cuestionar y a escuchar argumentos a favor y en contra de las propias creencias. Todas estas virtudes son virtudes importantes epistémicas, además de por supuesto, de las virtudes morales. De manera adicional, también hay un conjunto de virtudes importantes que son las virtudes argumentativas. El derecho es una empresa argumentativa. Es una empresa argumentativa y en ese sentido nos sorprende que virtudes que son características del buen argumentador también sean virtudes necesarias para el ejercicio de las profesiones jurídicas. Aquí algunos autores han avanzado de manera contundente el estudio de cuáles son estas virtudes, especialmente les menciono a Andrew Aberdeen y a Cohen. Son aquellos que más han estudiado las virtudes argumentativas y ellos diferencian entre cuatro tipos de virtudes fundamentales que también lo son, me parece, en el ámbito jurídico. La disposición a cuestionar lo obvio, a no dar por sentado aspectos del caso, maneras de enfrentar un caso, sino poder cuestionar aquello incluso en lo que parecen estar de acuerdo las partes o en lo que parecen estar de acuerdo los colegas o aquellos que están con uno en el tribunal, por ejemplo. También la disposición a embarcarse en una discusión, a no cerrarse, ¿sí?
sino a genuinamente embarcarse en una discusión, lo cual implica también una disposición a escuchar a otros. Esta es la tercera virtud argumentativa importante, a que cuando uno entra a discutir, realmente esté escuchando, esté dispuesto a escuchar a los otros, que implica estar dispuesto a conceder que los otros tienen razón. ¿Sí? Y por último, la disposición a cambiar de opinión. Esto no significa que uno vaya a cambiar de opinión. Puede ser que uno entre en una discusión genuina, escuche de manera genuina a los otros y de manera autónoma tenga una opinión que difiere de los otros. ¿Sí? Y esto es importante. Por esto es que es tan importante tener órganos colectivos de decisión para poderse beneficiar de distintos puntos de vista. ¿Sí? No se está hablando aquí de no estamos abogando que uno tenga que ser un veleta y simplemente cambiarlo de opinión cada vez que alguien opina distinto. No, se trata de tener esta disposición a cambiar de opinión, la cual puede ocurrir que al final de un proceso uno no cambie de opinión, ¿sí? Pero esta disposición hace que uno enfrente la discusión de una manera muy diferente que si uno, por el contrario, no tiene tal disposición y está comprometido a avanzar el propio punto de vista. ¿Sí? Con independencia de cuáles sean los argumentos o las pruebas que se puedan aducir por las partes, por los compañeros o por otros miembros del tribunal, por ejemplo. Además de las virtudes epistémicas, morales y argumentativas, también son importantes, ya que el derecho es una práctica comunicativa, tener ciertas virtudes de la comunicación. Las profesiones jurídicas son profesiones públicas donde uno tiene que comunicar, por ejemplo, veredictos a las partes, a la sociedad en su conjunto. También los abogados tienen que poderse comunicar con los clientes, tienen que poder entablar a veces comunicación con las víctimas. Entonces, para esto, algunas virtudes comunicativas, como la de la sinceridad o la receptividad, son importantes también. En cuarto lugar, están las virtudes artificiales, no los cuartos, quinto, ¿no? Morales, epistémicas, argumentativas, comunicativas y, en quinto lugar, las virtudes artificiales, que son aquellas que surgen en contextos de convención social, tales como la justicia y la lealtad al derecho. Estas dos virtudes son esenciales en el contexto de los contextos de las profesiones jurídicas. Ya lo decía Hart, el gran teórico del derecho, que la justicia era la más jurídica de las virtudes y una virtud especialmente apropiada para el derecho. Y además de todas estas otras virtudes, que sin duda son esenciales, la virtud de la justicia tiene una posición preeminente, así como la lealtad al derecho, porque no se trata de perseguir la justicia libre de cualquier restricción institucional, sino dentro de los límites marcados por el entramado normativo e institucional. De manera adicional, también los juristas habrían de tener virtudes de la deliberación colectiva. Como muchas de las decisiones se toman en contextos colectivos, he señalado antes que las virtudes tienen esta dimensión social o esta dimensión colectiva. Y esto hace que sea importante tener algunas virtudes de las que hemos visto la necesidad de estas virtudes en el espacio público de manera muy evidente en los últimos años con el despegue de las redes sociales. El civismo, el respeto, la amabilidad, ¿sí? No son solamente unas virtudes de otra época, ¿no? donde la educación cívica se enseñaba, ¿no? En las escuelas y donde es una parte esencial, ¿no? Las maneras, sino que son esenciales desde un punto de vista argumentativo porque generan un entorno deliberativo donde las personas que participan en el debate se sienten cómodas, respetadas en su opinión y se sienten con la capacidad de poder contribuir, y esto hace a la discusión, y esto hace que la discusión se beneficie de todos los distintos puntos de vista, de la diversidad cognitiva que puede haber dentro de un grupo, ya sea dentro de una oficina de procuradores o sea una firma de abogados o un tribunal o una corte, ¿no? Por encima de todas estas virtudes se encuentra una metavirtud que permite ordenar las exigencias impuestas por las otras virtudes, que es la virtud de la sabiduría práctica,
que también se asocia de manera importante con el ámbito del derecho. No en vano, el icono de la sabiduría práctica es el juez Salomón, ¿sí? Entonces es una virtud también asociada de manera característica a las profesiones jurídicas. Y esta virtud de la sabiduría práctica o phronesis o prudencia, como también se la llama, permite determinar el justo medio, permite resolver conflictos entre las virtudes, o sea, permite el punto medio de saber cuándo, por ejemplo, es el momento en el que qué es, por ejemplo, lo que es intelectualmente honesto en este contexto de discusión, o qué es lo que es valiente en este contexto de decisión. Este punto medio es el que permite determinar la virtud de la sabiduría práctica. También permite determinar qué es lo que exige, en el caso concreto, y arbitrar conflictos entre virtudes. Por ejemplo, cómo arbitrar un conflicto entre lo que es humilde y lo que sería autónomo intelectualmente, ¿sí? O cómo arbitrar un conflicto entre lo que es justo y lo que implica lealtad al derecho. A veces la justicia y la lealtad al derecho parecen ir en direcciones opuestas, y la virtud de la sabiduría práctica es la que nos permite arbitrar este conflicto, ¿sí? Entonces, y a veces uno podría pensar que ser autónomo intelectualmente es aferrarse a sus propias creencias y que lo humilde sería deferir el juicio a otros, y entonces pueden entrar en conflicto ambas virtudes, y la sabiduría práctica es la que nos permite arbitrar este conflicto. Entonces, realmente el jurista pues tiene que ser un dechado de virtudes. ¿Para qué les voy a decir que es algo sencillo? Además lo saben ustedes en el ejercicio de la profesión. En un curso anterior, algunos de los participantes en el curso me mencionaron que todavía esta lista quedaba corta y hacía falta incluir un grupo más de virtudes, las virtudes ejecutivas, que sentían de organización, puntualidad. Todavía no las he podido teorizar, pero posiblemente habría que incluir también este conjunto de virtudes adicional. Virtudes que, por otro lado, se han considerado muy importantes en otros contextos organizacionales, como los de empresas. En empresa y en corporaciones tienen muy claro que esto es un conjunto de virtudes muy necesario, seguramente también lo es, yo lo creo en el contexto de las profesiones jurídicas. Entonces, bueno, la profesión de jurista es una profesión compleja que requiere desarrollar e integrar en el carácter todo este conjunto de virtudes importantes para poder desarrollar a cabalidad las tareas propias encomendadas institucionalmente, ¿no? a los distintos roles profesionales. Estamos ya sobre el tiempo, entonces mi tercera parte va a quedar disminuida, pero les voy a solamente una pincelada acerca de cuáles serían las implicaciones que esta concepción de la ética profesional de abogados, jueces, procuradores, secretarios judiciales, legisladores tendría para el ámbito de la argumentación jurídica. Y es que aquellos que tienen que son ejemplares, que tienen estos rasgos de carácter en un grado alto o muchos de estos rasgos de carácter desarrollados, estos juristas ejemplares tienen una manera peculiar de razonar. No va a ser un razonamiento que se limite al mero seguimiento de reglas, ¿sí? He dicho antes cómo la virtud permite integrar tipos de razonamiento intuitivo, perceptual, con reflexivo, deliberativo, como el que está involucrado en la aplicación de las reglas. Aquel que tiene las virtudes tiene esta sensibilidad contextual que es característica del virtuoso. Entonces, el razonamiento de un jurista virtuoso no va a ser un razonamiento de mera aplicación de reglas, sino que estará enfocado a los particulares del caso. Estará siempre alerta a estos rasgos excepcionales del caso que pueden demandar una solución innovativa y no la mera o rutinaria aplicación sin más de la regla. Además, va a tener una dimensión perceptual, va a involucrar no solamente estas tareas estas capacidades reflexivas, sino también estas capacidades perceptuales. Va a exigir que se desarrollen
percepción refinada para poder detectar cuándo se dan rasgos en la situación, por ejemplo, que hacen que se clasifique, por ejemplo, como un caso complicado, mientras que para el no virtuoso sería un caso sencillo, ¿sí? Además, es un razonamiento que está emocionalmente involucrado. Si la virtud tiene un componente afectivo, además de un componente cognitivo, el virtuoso no es aquel que está distanciado, es aquel que se involucra emocionalmente de manera activa en las decisiones que toma. Las emociones son componentes esenciales de cualquier tipo de razonamiento, y esto lo sabemos por los estudios en las últimas décadas en ciencias cognitivas, donde ha quedado claro, puede haber discusión acerca de cómo contribuyen, de qué manera, qué tipo de emociones, cómo las clasificamos, pero hay consenso claro en la disciplina acerca del papel fundamental que juegan las emociones para una buena toma de las decisiones. Y el jurista virtuoso, en cuanto que tiene esta consonancia entre afección y acción, va a ser un jurista que involucre sus emociones en las tareas que le sean encomendadas, que razone de una manera impregnada afectivamente. Además, va a centrarse de manera fundamental en la descripción detallada del caso. Como es una tarea perceptual, la tarea de razonar, antes de cualquier decisión habrá que explorar las distintas maneras en las cuales se puede construir un caso para asegurarse que no hay ninguna razón relevante que no queda recogida en la descripción del caso. Y por último, aborda los conflictos de valores que son el pan de cada día en el ámbito de las profesiones jurídicas, los conflictos de valores que los juristas están llamados a resolver de manera sistemática, sin usar fórmulas fáciles que toman los valores como predefinidos y simplemente de manera consecuencialista determinan cuáles son las mejores consecuencias, cómo puedo maximizar esos valores, sino que involucrar de manera activa una reflexión acerca de los valores y de cómo estos encajan o forman parte de una concepción de la vida buena, ¿sí? Y recojo aquí de nuevo esta idea de virtud como componente constitutivo de la vida buena. De manera que a la hora de determinar distintos modos en los que se pueden resolver los conflictos de valores que son omnipresentes en el ejercicio de las profesiones jurídicas, no se van simplemente a aplicar, como está tan de boga, fórmulas como la de Alexis, sencillas, de cómo habríamos de resolver este conflicto, sino que va a involucrar, más allá de razonamientos medio fin, un razonamiento acerca de los propios valores y de cómo estos valores se pueden especificar y definir de manera armónica, de manera que constituyan componentes fundamentales acerca de cuáles son los fines que el derecho quiere abarcar, ¿no? Que quiere avanzar. Al final lleva incluso a tener que configurar esta concepción del derecho, de cómo en último término, desde mi posición como profesional del derecho, yo puedo ejercer la profesión de manera que sea valioso desde un punto de vista social, ¿sí? Es en último término, incluso lleva a replantearse casos en los que hay un conflicto de valores severo, a reflexionar no solamente acerca de los valores en conflicto, la privacidad, la vida, sino a reflexionar, a la libertad de prensa, reflexionar directamente acerca de cuáles son los fines últimos de la profesión y cómo puedo resolver el caso de manera que estos fines se sirvan del mejor modo. Entonces, cuando los juristas son ejemplares y tienen estas virtudes, van a razonar de una manera distintiva en el seno del derecho, y es un razonamiento con una razón mucho más amplia que abarca fines, pero también, que abarca medios, pero también fines, que incluye no solamente cogniciones, sino también percepciones y emociones. Es una visión no antirracionalista, sino todo lo contrario, que en último término trata de ampliar el espacio de la razón en el derecho, el espacio de las razones del derecho. Muchas gracias y estoy deseosa de escuchar sus comentarios y discutir. Profesora Amaya, muchísimas gracias por la extraordinaria conferencia que nos ha dado. Ha sido realmente muy enriquecedor.
creo que para todos, especialmente para mí, que he venido también siguiendo desde hace muchísimo tiempo el trabajo que usted realiza, desde aquel icónico trabajo que presentó usted y se publicó en el Tribunal Electoral, que se llamó pues justamente así, virtudes y argumentación jurídica, judicial, y me ha encantado, sinceramente me ha encantado todo el recorrido que usted nos ha hecho desde el punto de vista histórico, la recuperación de los diferentes modelos que se han propuesto para hablar sobre las virtudes. Ese tema, por ejemplo, yo no lo conocía. Me costó trabajo pensar, por ejemplo, el tema de la virtud en Confucio. Aunque tengo varios libros de Confucio, me ha costado trabajo pensar. Pero además el recorrido que usted ha hecho, doctora, en el plano teórico de qué es una virtud, cuáles son las características de las virtudes, los distintos tipos de virtudes, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, que esta última parte de su exposición sobre las virtudes y argumentación jurídica ha sido, como el resto de su trabajo, muy enriquecedor. He visto aquí muchísimas, digamos, expresiones de felicitación por su extraordinaria ponencia. Yo quisiera hacerle una pregunta que la formuló Víctor y que tiene que ver con la forma de educación actual, doctora. Parece que hay una inquietud por parte, yo no creo que solamente sea de Víctor, sino en general de todos, que es la siguiente. ¿Cree usted, doctora, que la educación actual, tal y como se está dando, pues por lo menos en México, que usted lo conoce perfectamente bien, sea el caldo propicio, digamos, como para que se pueda hablar de virtudes profesionales, o incluso se podría extender la pregunta que está haciendo Víctor también respecto a la manera de enseñar el derecho, que usted en esto también es una gran experta. La manera en la que se está enseñando el derecho da para que se pueda hablar de virtudes. Esa sería una primera, perdón, esa sería una primera reflexión, doctora. Y no sabría, profesora, si usted quisiera que se dijeran las preguntas, que hicieran las preguntas y que usted al final hiciera la reflexión o, vamos, ir tratando de hacer una respuesta a cada pregunta que se vaya formulando, como usted me diga. Yo creo que pregunta-respuesta. Ok, Bien que la planteen, ¿sí? ok, Sí está bien. entonces sí, sería la primera esa, profesora. Sí, El tema de la educación en general, pero particularmente la educación, digamos, propiamente del derecho, nuestras facultades, etcétera. Gracias. sí, muchas gracias, doctor Saldaña, por sus amables comentarios y por la pregunta que me da oportunidad de entrar a un tema que yo pensé tratar en la charla, pero dije, no, ya no va a dar tiempo. Entonces, qué bueno que me lo pregunta porque yo estoy muy comprometida con este proyecto educativo. Me parece que lejos de ser, como a veces se le critica, una ética de la virtud o una jurisprudencia de la virtud, pues música, ¿no? Para mis oídos, pero que resulta que después tiene difícil aplicación a la práctica, me parece que por el contrario las implicaciones prácticas de una perspectiva basada en virtudes acerca de las profesiones jurídicas y del derecho en general tiene implicaciones prácticas importantes y una central es la manera en la que incide en cómo concebimos la educación jurídica. Si, como he argumentado, para argumentar bien en el contexto del derecho uno necesita tener estos rasgos de carácter, entonces pasa a ser, o debería ser, prioritario tanto en los estudios de formación profesional de jueces y abogados en general como en las facultades de derecho, el diseñar diseñar los programas de estudio y repensar la educación jurídica en general de manera que se desarrollen estos rasgos de carácter. Es una empresa difícil, desarrollar rasgos de carácter no es algo sencillo, pero tampoco estamos aquí desvalidos de ideas ni de medios. Ha habido muchos estudios recientes en los últimos años, aparte de que podemos recoger toda la tradición también que ha habido de educación en virtudes, tanto en Oriente como en Occidente, y que de alguna manera también ha quedado perdida. Pero además de esto, en los últimos años ha habido estudios en teoría de la educación importantes acerca de cómo se pueden inculcar estos rasgos de carácter que podrían incorporarse en la educación jurídica.
Una manera importante, por ejemplo, en la que se pueden desarrollar estos rasgos de carácter desde Aristóteles es la imitación de ejemplares de virtud. Entonces, podríamos pensar la manera en la que se puede propiciar que estudiantes de derecho, jueces, abogados, puedan tener una mayor facilidad para aprender a través de la imitación, que es una forma de aprendizaje central en general y en concreto para el desarrollo de virtudes, haciendo mucho más visibles los ejemplares de virtud, proporcionando oportunidades de interacción con ejemplares de virtud, por ejemplo, de cara a cómo estructura uno trabajo, la clínica, por ejemplo, en las facultades de Derecho, para que pudieran estar de manera más cercana trabajando con jueces, abogados, procuradores. Sí, entonces esta imitación es algo que podría incorporarse, este componente imitativo. También las virtudes se mejoran o se cultivan a través de la práctica, y esto también desde Aristóteles, ¿no? Uno se hace virtuoso practicando la virtud. En ese sentido es como las habilidades prácticas. Uno aprende a montar en bicicleta montando en bicicleta, ¿sí? Entonces, esta práctica que lleva a desarrollar virtudes no es cualquier tipo de práctica. En educación han visto que es un tipo de práctica específica, que es la práctica que le llaman práctica deliberativa, donde no simplemente uno repite, porque uno puede estar 30 años en una profesión sin llegar a desarrollar las virtudes profesionales, las virtudes propias de esa profesión. No es meramente acumular práctica, es una práctica con una cualidad especial, con cierta calidad. Esta práctica deliberativa implica, por un lado, tener retroalimentación de otros, algo que se hace en el contexto de derecho, por ejemplo, con la apelación, ¿no? Cuando tribunales inferiores tienen retroalimentación respecto a los superiores, pero podríamos pensar en fórmulas de retroalimentación y discusión colectiva mucho más amplias. Por ejemplo, hay comités en los hospitales donde los médicos por las mañanas discuten, ¿sí?, los casos que han resuelto y tienen retroalimentación de colegas. Algo así podría instaurarse en el ámbito de las profesiones jurídicas. Entonces, la práctica deliberativa implica tener una reflexión acerca de la propia práctica, ver dónde podría mejorar, cómo podría mejorar, en qué aspectos no estoy lo suficientemente bien, y para esto, y también una retroalimentación de colegas. Es esencial esta retroalimentación para que sea una práctica efectiva, productiva a la hora de desarrollar virtudes. También, si las virtudes tienen que ver con disposiciones afectivas, habría que repensar los programas de estudio de una manera divertida, me parece, por otro lado. Acercar más el derecho a las humanidades y pensar que cuando les pedimos a lo mejor a estudiantes o en desarrollo profesional la lectura de ciertas novelas o el familiarizarse con ciertas obras de arte o de cine, eso de cultivar capacidades emocionales que son fundamentales para tener una buena perspectiva moral, una buena capacidad moral. Y también podríamos incluir en los programas de estudio formación explícita en virtudes. Aun cuando la formación explícita en virtudes tiene sus límites, pero contribuye a esta reflexión acerca de cuáles son los fines de la profesión, qué rasgos de carácter sería deseable desarrollar. De manera que hay distintas vías que esta perspectiva tendría un impacto en la educación a todos los niveles jurídica. Muy bien, gracias, Gracias. Amalia. Una de las últimas preguntas tiene que ver con precisamente la respuesta que se acaba de dar, ¿no? Que si es importante, claro que es importante incluir el tema de las virtudes y la educación moral en las universidades, pero quisiera retomar una pregunta que hace el magistrado Abel, y que evidentemente lo has ido exponiendo a lo largo de tu conferencia. Bueno, perdón, hablando de virtudes, tengo que tener primero respeto por la ponente, ya estoy hablándole de tú. Bueno, esa es la confianza que a veces despierta Claro que que nos sí. encontremos en la universidad, Amalia. Bueno, dice el magistrado Abel que las virtudes generales, prudencia, justicia, fortaleza, las que se llaman cardinales, tienen vigencia, importancia hoy en el terreno de las profesiones del derecho, y evidentemente, como lo has comentado, sí,
Pero yo quiero reconducir esta pregunta, Amalia, a la siguiente. En ese magnífico trabajo que ya comenté tuyo, señalabas, como también lo hiciste ahora, una serie de funciones que tienen las virtudes, como también la señalaste ahora. Hay una que a mí, quizá esté esto dentro de lo que el magistrado Abel está preguntando, que tiene que ver particularmente con el tema de la función judicial. Una de las funciones que tienen las virtudes, si no mal recuerdo ese trabajo, Amalia, es, según tu pluma, el de que éstas son constitutivas o cuasi constitutivas de una buena decisión judicial. Esta pregunta, entonces, está relacionada con eso. Estas virtudes generales, que una persona sea virtuosa en general, para el caso de los profesionales del derecho, por supuesto, en cada uno de los ámbitos los podemos aplicar, ¿crees que puedan efectivamente ser constitutivas o cuasi constitutivas de una buena decisión judicial? Es decir, si me permites el reduccionismo, y aquí te ofrezco disculpas, pareciera, eso lo deduzco yo, me parece que no lo dices tú, en fin, pareciera que si una persona es virtuosa o una persona virtuosa nos asegura que su decisión es la decisión justa. Bien, pero digo, esto último lo dejo de lado. Esta sería otra pregunta, Amalia. Sí, muchas gracias. Pues contesto al magistrado Aguilar primero y luego conecto con esta otra formulación de la pregunta. Las virtudes generales morales de prudencia, fortaleza, templanza, las cardinales, son virtudes morales esenciales. Claro, sin duda lo son, y son virtudes morales que junto con las virtudes en general han quedado un poco excluidas de lo que es el pensamiento jurídico. Tengo que decir que en este sentido recuperar las virtudes también implicaría, recuperar la idea de virtud, implica también retornar a la tradición del derecho natural, donde estas virtudes han sido fundamentales, de una manera más amplia que lo que me parece que ha sido un debate excesivamente enquistado entre justnaturalismo por un lado y positivismo jurídico por el otro. ¿Sí? Me parece que una teoría de la virtud podría beneficiarse de la riqueza que hay en la tradición del derecho natural para poder elaborar o desarrollar algunas de las virtudes morales que son fundamentales en la profesión, como lo son, no exclusivamente, pero tienen un papel fundamental también, las virtudes cardinales. El que tuviera todas estas virtudes, incluidas las cardinales, yo digo, esta persona virtuosa podemos confiar que va a tomar decisiones jurídicamente justificadas, ¿no? Y ahí es donde viene la preocupación del doctor Saldaña de entonces esta confianza nos lleva a pensar que si es un juez virtuoso la decisión va a ser una decisión justificada. Bueno, esto es un paso, es excesivamente, liga demasiado la bondad de la decisión con la bondad de la persona, que yo creo que están íntimamente conectadas, pero no al grado en el que no sea posible para un juez virtuoso tomar una decisión que no sea la decisión jurídica, la decisión moralmente justificada, porque los virtuosos no son infalibles. Entonces, por eso cuando hablo de este vínculo constitutivo siempre lo pongo en términos contrafácticos. Puede ocurrir que es una decisión tomada por un juez virtuoso, por ejemplo, pero por motivos no virtuosos en el caso concreto, ¿sí? O de manera errónea en el caso concreto. Entonces, aunque son disposiciones confiables, para llegar a buenas decisiones, no son infalibles. Y en este sentido creo que hay que dar espacio a la posibilidad del error, ¿no? Sí. Es un tema complicado, de todas maneras, cómo se vinculan ambos, pero definitivamente no elimina ni el desacuerdo ni elimina el error al que todos, incluso los virtuosos, están sujetos a cometer. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profesora. Hay una persona, Rubén Lozada,
que quisiera hacer un comentario, pero no me dice en qué sentido. Yo no sé, Ever, si es posible abrir el micrófono a esta persona, Rubén Lozada, y si no es posible, pues entonces que nos haga favor de formular el comentario por el chat, ¿no? Quisiera preguntar al resto de las personas que nos están escuchando si alguien desearía formular alguna otra pregunta. Sí, Atenea en el chat comentaba también. Sí, sería Sí, aquí necesario está. una materia, sí, de Sí, ética. perdón, te lo leo, Amalia, ¿no? Sí, claro. En su experiencia en la educación jurídica, ¿considera necesario que exista en las universidades una materia de ética del abogado o ética jurídica del Sí, abogado? del abogado. A mí me parece fundamental que haya ética jurídica en general, no específicamente de los abogados. Habría de ser un programa de ética jurídica donde se dieran unos rudimentos de ética general, de ética profesional específicamente, y después de cuáles son las demandas en el contexto de las profesiones jurídicas de manera más amplia, así como cierta introducción a los retos morales específicos de las distintas profesiones jurídicas. No es lo mismo la ética de abogados que la de jueces o que la de procuradores, por poner un ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí me parece esencial que existiera esa formación, que fuera una formación, y si tengo que decir, no exclusivamente centrada, me parece, en la idea de virtud, que me parece que es importantísima, como he argumentado en esta ponencia, pero habría de familiarizarse a los futuros jueces, futuros notarios, abogados, procuradores, secretarios judiciales, con nociones de ética fundamentales, de ética aplicada al contexto de las profesiones jurídicas. Esto me parece además que no solamente es necesario dada la complejidad de los retos que tienen que resolver en el ejercicio de la profesión los juristas en distintos roles profesionales, sino también fundamental a la hora de incitar una reflexión acerca del propio rol. Y en ese sentido creo que sería realmente importantísimo. Es incluso sorprendente si uno lo piensa, porque en otras profesiones, en medicina, por ejemplo, es habitual en los programas de estudios que sí siempre se contemple esta materia, ¿no? Entonces sería desde luego importantísimo que se incorporara en aquellos currículos en los que no está. Muy bien, muchas gracias, profesora Amaya. Hay un comentario de Armida. Felicidades, tema indispensable, el de la ética para el respeto a los derechos humanos. Dice también Armida, en la currículum de la Escuela de Derecho se cursaba deontología jurídica. Bueno, pues como vemos no son preguntas, sino son comentarios. Sí. Adelante, profesora. Claro, Arminda, deontología jurídica sí, lo que sí sería triste, me parece, es que se limitaran los programas de educación jurídica, que no estuvieran orientados a desarrollar capacidades y a desarrollar un sentido moral y capacidades necesarias para poder resolver los problemas morales a los que se enfrentan de manera rutinaria realmente las profesiones jurídicas. Las profesiones jurídicas tienen una dimensión moral que otras profesiones no tienen, a un grado que otras profesiones no tienen al menos, ¿no? Razonar en el ámbito del derecho implica darle un peso a las razones morales que en otros contextos profesionales no son tan necesarios o no al mismo nivel. Y en ese sentido hay que tener esta formación sólida y sería muy triste que se redujera exclusivamente a una discusión o un conocimiento de los códigos de ética profesional, ¿no? Y una visión deontológica de la ética nos llevaría un poco a esto. De la misma manera que un juez o un abogado penalista no tiene suficiente con saberse el Código Penal. Sí. Una persona que esté bien equipada para poder resolver los retos morales que se le presentan, tampoco va a estar simplemente por saberse los códigos de ética profesional. Por supuesto, los códigos de ética profesional son instrumentos fundamentales para cristalizar cuáles son los valores centrales o que se consideran importantes dentro de una profesión.
para dar una mayor determinación, una mayor guía moral a los profesionales del derecho, para ser herramientas que susciten controversia y discusión acerca de cómo se deben entender las distintas normas y valores. Son muy importantes, pero no debería limitarse la formación en ética a la enseñanza de los códigos de ética profesional. Y en relación al respeto a los derechos humanos, claro, el respeto a los derechos humanos es una parte de formación ética importante. Sin embargo, aquí creo que hay cursos de derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, no sería esta la carencia fundamental que me parece que habría en los programas de estudios y en los programas de ética profesional. De nuevo, son elementos importantes, pero no se puede limitar a pensar que ya hemos resuelto el problema porque se están enseñando los códigos de ética profesional o se está dando un curso de derechos humanos. Es algo más complicado y sobre todo requiere la generación de capacidades, de rasgos de carácter, como he dicho, y esto es una empresa complicada, compleja, y hay que usar distintas herramientas, algunas de ellas he mencionado anteriormente, para poderlas desarrollar, ¿no? Más allá del conocimiento sustantivo de derechos humanos o códigos de ética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Amaya. Bueno, pues ya en la última parte de este evento académico, quisiera, pues a nombre de este conjunto de profesionistas de ética y realismo jurídico, agradecer muy profundamente el esfuerzo que ha hecho la doctora Amaya, sobre todo con los padecimientos de salud por el COVID, que afortunadamente está saliendo. Nuestro agradecimiento es doble, profesora Amaya, por este esfuerzo y también por la claridad, la precisión y, ya que hablamos de ética, de la excelencia que usted ha mostrado en la conferencia del día de hoy. Como lo había dicho al principio de esta exposición, la doctora Amaya, sin lugar a dudas, es un referente a nivel mexicano, por supuesto, y a nivel internacional también sobre el tema de la rehabilitación del argumento de la virtud en el mundo práctico. Y quizá también, por último, diría, profesora Amaya, hay junto a usted otras personas que también pensamos que esto no es una música celestial, sino que es un trabajo que se requiere y se requiere hoy urgentemente. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora cedo la palabra al magistrado Abel, que nos hará favor de presentar su reconocimiento, agradeciéndole muy profundamente su estancia con nosotros. Muchas gracias, profesora Amaya, y esperemos vernos pronto. Recupérese pronto. Saludos. Muchas gracias. Muy agradecida. Sí, gracias, Javier. Pues bueno, tenemos un reconocimiento, ¿verdad? A nombre de la Fundación Aguirre Anguiano y la revista Tiempo de Derechos, a la doctora Amalia Amaya por esta brillante exposición. Y en ese reconocimiento, bueno, pues nos sumamos, ¿verdad? La red de ética y realismo jurídico, que bueno, es una red, ¿verdad? Una red de profesionales del derecho que trabajamos en conjunto generamos sinergia con esta Fundación Aguirre y Tiempo de Derechos y pues también a su correo electrónico se la haremos llegar, doctora Amalia Amaya, ¿verdad? Y verdaderamente muy agradecidos por esta exposición. Enriqueció mucho estas inquietudes que tenemos en torno a la ética de la virtud. Muchas gracias, doctora Amalia. Muchas gracias, querido Javier, ¿verdad?, por esta brillante moderación del evento. Y también pues les damos las gracias a todos los asistentes. Y le pediría a Eber, si es tan amable, a Eber Ramírez, si es tan amable, de levantar en el chat el correo electrónico de la Red de Ética y Realismo Jurídico Clásico para aquellos abogados que pudieran estar interesados en conocer un poco más de esta red que tenemos desde hace 3 años. Pues muchas gracias doctora, gracias Javier y gracias a todos los asistentes.
Y veo que Ever, aquí está. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de discutir y también pongo mi correo ahí con mucho gusto si les surge alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, encantada de recibirle y de contestarles. Gracias, gracias, doctora. Ahí está ya levantado también el email de la red de realismo jurídico. Gracias, gracias, muy buenos días, ¿verdad? Y buenas tardes por allá, tardes, noches, ¿verdad? La doctora Amalia Amaya. Gracias, sí. Que estén muy bien. Muchas gracias, adiós.